Romanos 8, 26 y 27 leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice la iglesia del Señor. Verso 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este momento tan especial en que nos concedes congregarnos en este día jueves, como cada jueves en este horario, para darte gracias por el día, por la semana, por todos tus beneficios, para adorarte, para rendirte a ti el tributo de adoración, de alabanza, que eres merecedor, porque solamente tú eres digno de ser exaltado y de recibir la gloria y la adoración y la alabanza de tu pueblo. Hoy hemos venido a adorarte una vez más en este culto del día jueves. Gracias por mis hermanos que han llegado hasta el templo y los que se conectan a través de Facebook. Nos unimos en un momento de oración para darte gloria y gracias otra vez antes de continuar. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas al escudriñar tu palabra, al leerla, al meditar en ella. Enséñanos tu verdad, háblanos, divino Señor. Que tu nombre sea glorificado mientras escudriñamos tu santa palabra. Enséñanos tu verdad, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos unja, que ilumines el texto sagrado delante de nuestros ojos para comprender, para conocer, para ver tu gloria y tu majestad, tu sabiduría en tu palabra. Gracias, Señor, enséñanos tu palabra en esta noche y bendice y edifica nuestras almas para gloria de tu nombre y gozo de nuestras almas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Los últimos versículos que compartíamos eran estos mismos. Y aquí hay una partecita, como acabamos de leer, donde el escritor sagrado dice en el versículo 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es el Espíritu Santo nuestro ayudador. La debilidad que hay en nosotros es general, es en toda área de nuestra vida, y espiritualmente somos débiles, pero aquí la palabra nos declara, para gozo de nuestras almas, que no estamos solos en esta lucha, en esta batalla, en este camino o peregrinaje espiritual, sino que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Amén, amados hermanos. Y en particular el apóstol se va a referir a algo aquí, porque él expresa cuál es esa debilidad, o la define con las siguientes palabras. Sigamos leyendo el versículo. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y ahora él va a expresar con las siguientes palabras cuál es esa debilidad en particular. Ya he dicho que esa debilidad se refiere en general a toda nuestra vida, pero él va a hablar en particular de algo aquí. Dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Alabado sea el Señor. Y decíamos, hermanos, que se refiere en particular a esa debilidad, como dice el apóstol, en nuestra vida de oración, en el sentido de que no sabemos perfectamente cuál es la voluntad de Dios. La mayoría de las veces no lo sabemos. Hay peticiones, por supuesto, que uno entiende claramente que esa es la voluntad de Dios, orar así. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, el Señor en una oportunidad le dijo a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No tengo la más mínima duda de que si yo le pido al Señor que envíe obreros a su mies, esa es la voluntad del Señor. Estoy orando la Biblia, estoy orando lo que dice la palabra, estoy orando una oración que el Señor nos ha mandado a orar, a hacer. No tengo duda de que esa es voluntad de Dios. Amén, amados hermanos. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? No olviden, por favor, mantener el tapabocas correctamente ubicado, hermanos, ¿verdad? Guardando los protocolos como se nos ha pedido. Perdónenme que haga ese paréntesis, pero es importante, hermano, por el pico de pandemia tan elevado que estamos atravesando y por el bienestar de cada uno de los que estamos aquí presentes, mis amados hermanos. A su nombre sea la gloria. Amén. Pero entonces se refiere en particular, y decíamos, amados hermanos,
que esta condición de debilidad significa, y leo textualmente, significa que los creyentes muchas veces no sabemos el contenido u objeto de la oración, es decir, no sabemos por qué debemos orar o lo que hemos de orar, y se refiere esto a esa incapacidad para discernir claramente la voluntad de Dios en las muchas cosas por las que oramos, y eso es una realidad. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa lucha en el corazón, en esa angustia adentro. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Cómo orar de tal manera que mi oración agrade a Dios y Dios la reciba y Dios responda lo que yo estoy pidiendo? Pero hermano, nosotros no comprendemos o no conocemos la mente de Dios, no conocemos cuál es su voluntad en cada área, en cada circunstancia de nuestra vida. Eso es lo que se está refiriendo el apóstol, que muchas veces vamos a orar, pero como dice el mismo versículo, amados hermanos, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y es entonces allí cuando viene la ayuda del Espíritu Santo que nos está escribiendo este versículo, porque en la parte siguiente dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que indecibles. Alabado sea el Señor. Y aquí se nos va a presentar algo tremendo, porque aquí se nos dice que el mismo Espíritu Santo ora, intercede por nosotros. O sea, Él va a llenar esa carencia, esa debilidad que hay en nosotros, esa incapacidad muchas veces para orar conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa parte esa ayuda la vamos a recibir del Espíritu Santo. Y usted va a ver en el siguiente versículo que cuando el Espíritu Santo intercede, Él intercede conforme a la voluntad de Dios, lo cual nosotros muchas veces no podemos hacer por nuestra limitación humana, amén, por nuestras limitaciones, porque erramos también, somos falibles, nos podemos equivocar en lo que pedimos, en nuestra apreciación, podemos en el corazón, hermano, nosotros anhelar algo, pero hay dudas o no hay certeza de que eso sea la voluntad de Dios. Entonces, en esa debilidad, repito, producto de nuestra debilidad humana, de nuestra falibilidad, de nuestra limitación humana para comprender, para conocer cuál es la voluntad de Dios en cada circunstancia de nuestra vida, en cada oración que hacemos al Señor, alabado sea Cristo. Entonces aquí se nos describe algo asombroso, y es la ayuda del Espíritu Santo. Un escritor lo comenta de la siguiente manera y dice: es decir, aun cuando no sabemos qué Dios quiere, el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él mismo trae nuestras necesidades delante de Dios, aun cuando nosotros mismos no sabemos cuáles son, o cuando estamos orando por ellas sin sabiduría. Alabado sea el Señor. Él ora con gemidos indecibles, y esa palabra gemidos indecibles significa que no se pueden expresar en lenguaje articulado, que no pueden expresarse con palabras. Gemidos indecibles, no hay palabras allí, pero es un lenguaje, por decirlo así, que produce el Espíritu Santo y que va a ser interpretado por el Dios que escudriña los corazones. O sea, es una obra maravillosa, y yo diría hasta misteriosa, del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Entonces algunos se preguntan: ¿son los gemidos del Espíritu? Y algunos dicen: bueno, pero el Espíritu no gime. Otros creen que se refiere a los gemidos del creyente, pero que en esos gemidos está el Espíritu Santo produciendo, causando ese gemir, ese anhelo en particular. A esto se va a referir, a que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. O sea, yo anhelo profundamente hacer la voluntad de Dios, pero no sé qué orar, cómo pedirle, cuál es la voluntad de Dios en determinado momento. Alabado sea el Señor. Tengo una definición aquí muy hermosa, quiero compartirla con ustedes. Pero estos gemidos indecibles, repito, no se pueden expresar con palabras. Y la idea, escuche esto, amado hermano, la idea es que mientras luchamos por expresar en palabras los deseos de nuestro corazón, y hallamos que nuestras emociones más profundas son lo más inexpresables, gemimos bajo esta sentida incapacidad. Pero no en vano son estos gemidos,
pues el Espíritu mismo está en ellos, dando a las emociones que Él mismo ha encendido el solo lenguaje de que son capaces. De esta manera, mientras que Jesús intercede por el creyente en el cielo, como dice aquí en el versículo 34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este momento Cristo intercede por nosotros en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Eso es enseñanza bíblica. El ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que en este momento intercede por nosotros. Pero lo que se quería llamar la atención aquí es el hecho de que mientras que Jesús intercede por el creyente en el cielo, el Espíritu Santo intercede por el creyente aquí en la tierra, intercede en el creyente, porque esto es algo que sucede en la vida del creyente. Aquí la Biblia lo está revelando. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? ¿Cuál es la voluntad de Dios en cada oración que hacemos? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo va a suplir esa necesidad, esa carencia que hay en nosotros, esa debilidad, esa incapacidad de orar en perfecta, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, en conformidad a la voluntad de Dios. Eso la va a suplir el Espíritu Santo por medio de esta obra intercesora que se describe aquí y que la describe de esta manera. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora yo le pregunto, ¿dónde sucede esa intercesión? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Y aquí lo dice claramente que esta intercesión sucede en el corazón, porque va a hablar del que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Por supuesto se está refiriendo al corazón del cristiano. O sea, la ayuda del Espíritu Santo es maravillosa, es sorprendente, es muchas veces también un misterio para nosotros. Pero el Espíritu Santo, repito, mientras Cristo intercede por nosotros en el cielo, el Espíritu Santo intercede en nosotros, en la tierra, enseñándole al creyente qué pedir y encendiendo en él gemidos que expresan sus necesidades, aunque no con palabras. Qué lindo, hermano. La idea es que el Espíritu Santo, en medio de nuestra incapacidad de... ¿Cuántas veces nos ha sucedido que usted se arrodilla a orar y usted hasta se toma su cabeza y dice: no sé cómo pedirle a Dios, pero hay una angustia en mí, hay una necesidad y hay un deseo de conocer su voluntad, de que Dios me guíe, me ilumine, de agradar a Dios, pero no sé cómo orar? Quizás uno solamente repite: ayúdame, 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 Señor, ayúdame. Alabado sea el Señor. Y no sé cómo expresar con palabras. Quisiera llegar hasta el trono de Dios y con claridad decirle: ¿qué es lo que necesito y quiero? Pero puedo estar equivocado. Señor, ¿será que eso es verdad? ¿Será que lo que te estoy pidiendo es correcto? ¿Será que mi oración te agrada? ¿O puedo estar yo equivocado en lo que estoy pidiendo? Entonces, en esa angustia, en ese gemir, alabado sea el Señor, en esa incapacidad de expresar con palabras mi oración, aparece este gemir que la Biblia describe aquí en el cristiano, donde muchas veces quizás en la presencia del Señor solo es eso lo que hay en nosotros: un gemido, un anhelo del alma, donde quizás solo hay un sollozo y un gemir, porque yo sé que necesito a Dios y que quiero hacer su voluntad, pero me siento limitado en mi humanidad. ¿Qué es lo que le debo pedir a Dios? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué decisión debo tomar ahora? Y sencillamente me postro ante Él y tal vez repito, digo: ayúdame. O tal vez lloro en su presencia sin decir una palabra, pero en medio de eso hay un gemir. Hay un gemir en nosotros interno, y hay un gemir que puede ser audible también. Cuando el cristiano se postra y usted dice: el hermano no ora, pero lo escucho gemir en la presencia del Señor con gran angustia o con gran anhelo en su alma. Entonces, muchos intérpretes bíblicos entienden aquí que el que gime es el creyente, pero que en realidad esos gemidos son provocados por la misma presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que quiere conformarnos a nosotros a la voluntad de Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Cuántos damos alabanzas a Cristo, mis amados? A su nombre sea la gloria.
A su nombre sea la gloria. Aleluya. Así que qué bendición y qué seguridad y garantía nos da la presencia del Santo Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, porque en medio de nuestra debilidad no nos abandona, no nos deja solos, sino que tenemos la ayuda de Él continuamente, constantemente, todos los días de nuestra vida y en toda circunstancia de nuestra vida. A su nombre sea la gloria para siempre, amados hermanos. Entonces, tengo aquí algunos aportes de algunos comentaristas. Vea usted que se coincide en esto. Dice este comentario: así que aunque los gemidos emitidos de nuestra parte son el fruto de la impotencia para expresar lo que sentimos, son al mismo tiempo la intercesión del Espíritu a nuestro favor. Él es quien causa o nos motiva a orar, llorar y gemir. Algo sorprendente, hermanos, ha sucedido en nuestra vida desde el día que el Espíritu Santo entró a morar en nuestros corazones. Porque usted no anhelaba esos tiempos de estar a solas con la presencia de Dios, jamás. Yo en mi vida anterior a ser salvo no puedo recordar un solo segundo, un solo momento de mi vida donde yo haya dicho: tengo deseos de la presencia de Dios, siento a Dios, quiero encerrarme en mi cuarto y quiero buscarlo. Jamás. Ningún anhelo de su presencia, ningún sentir y deseo de llorar en su presencia, de orarle a Él, nunca. Pero cuando el Señor nos salvó y nos dio una nueva vida en Cristo y hemos sido hechos nuevas criaturas y adoptados a la familia de Dios y hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, nacen nuevos deseos y nuevos afectos en el corazón del creyente regenerado, y ahora empieza a anhelar lo que nunca había anhelado, a desear lo que nunca había deseado. ¿Qué? La presencia de Dios. Alabado sea el Señor. El anhelo por su presencia, el anhelo de hacer su voluntad, el anhelo de agradarlo, el anhelo de conformarse a Él, a la semejanza de Cristo, el anhelo de buscarlo, el anhelo de orar, el anhelo de aislarse en soledad a solas con Dios. Eso no estaba en nosotros antes de ser nacidos de nuevo. Eso es fruto de la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Y bien hace usted y bien hago yo en obedecer la dirección del Espíritu Santo cuando nuestra alma anhela correr a un lugar solitario y estar a solas con Dios, no importa la hora del día. Bien hace usted y bien hago yo en obedecer a ese deseo, a ese impulso que nace en el alma, repito, fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros los cristianos. Entienda eso, amado hermano. El Espíritu Santo es real y mora en nosotros, y su presencia en nosotros produce, hermanos, en nosotros efectos. Hay efectos, hay consecuencias de que Él mora en nosotros. Es que la Biblia lo dice, amados hermanos. Él mora en la vida del cristiano. Y nace el deseo, ese deseo de la palabra, que usted dice: quiero leer la Biblia, tengo tantos deseos de abrir el texto sagrado y volver a leer, y hasta siento la presencia de Dios y lloro muchas veces cuando leo la palabra y siento que Dios me habla, y ahora entiendo el texto de la Biblia como nunca antes yo lo había entendido. Ahí está el Espíritu Santo presente, iluminando, trayendo claridad al texto de la palabra, hablando a nuestra necesidad. Y usted siente hambre y sed de Dios, hambre y sed de su palabra, hambre y sed de orar, de orar, de orar. Alabado sea el Señor. Eso lo produce el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Eso son evidencias de haber nacido de nuevo, de tener la vida de Dios en nosotros. Amén, amados hermanos. Entonces, esto lo causa el Espíritu Santo. Él nos motiva a orar, a llorar, a gemir. Otro escritor dice: los gemidos son pronunciados por el creyente cuando no podemos encontrar palabras para expresar nuestra oración, y no podemos hacer nada mejor que hacer sonidos inarticulados. O sea, no hay palabras, solo sonidos, solo gemidos. El Espíritu toma esos sonidos o esos gemidos y los convierte en una intercesión efectiva. Los creyentes gimen y este gemido es obra del Espíritu en ellos. Otro hermano hace la siguiente anotación: los gemidos son los del creyente, inspirados y dirigidos por el Espíritu. La referencia puede ser entonces aquellos momentos en los que en la
perplejidad de nuestra ignorancia, clamamos a Dios con gemidos indecibles, ya sea que lo expresemos en voz alta o nos los guardemos para sí mismos. Otro hermano hace la siguiente anotación: los gemidos son experimentados por los creyentes y se originan en el Espíritu Santo. Tales gemidos no son necesariamente audibles, son los anhelos inexpresables que surgen en el corazón de todo creyente de conocer la voluntad de Dios. Esto es lo que sugiere el versículo 27, que dice que Dios escudriña los corazones. A su nombre sea la gloria para siempre. Los gemidos son experimentados por los creyentes, se originan en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo, alabado sea el Señor. Cristo vive, amén, amados hermanos. Un hermano concluye también: somos nosotros los que gemimos de esta manera sin palabras. Somos nosotros los que no encontramos las palabras para expresar lo que está sucediendo dentro de nosotros. Expresamos estos gemidos y suspiros, pero es el Espíritu quien los obra en nosotros. O sea, continuamente, hermano, hay coincidencia en algunos comentaristas al interpretar este versículo y referirse sin duda a la obra del Espíritu Santo en el interior del creyente. En nuestra debilidad, en nuestra incapacidad y debilidad humana de conocer la perfecta voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida de oración. Aunque muchas veces con palabras no podemos pedir correctamente conforme a la voluntad de Dios, pero hay gemidos que son el fruto o el producto del anhelo profundo del cristiano, repito, de hacer la voluntad de Dios en su vida. Y el Espíritu Santo toma esos gemidos y los traduce, los conforma en una oración que es conforme a la voluntad de Dios. Miren lo que sigue diciendo el versículo: mas el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones de los creyentes? Dios. Dios es el que escudriña y sabe los anhelos más profundos del corazón del cristiano. Él sabe cuáles son sus anhelos, Él sabe cuáles son mis anhelos, mis deseos. Cuando usted viene delante de la presencia del Señor, antes que usted hable y antes que usted pide, ya sabe Dios lo que usted va a pedir, ya sabe Dios lo que usted quiere, ya sabe Dios lo que usted desea en su corazón. Él lo sabe antes que usted pida, antes que yo pida. Aún no está la palabra en nuestra boca y aquí ya tú la sabes toda, dice el Salmo 139. Así que esto de engañar a Dios es imposible, y perdóneme la palabra, es una tontería de parte nuestra. A Dios no se le puede engañar, ni aún con una oración. Dios conoce nuestros corazones y sabe cuál es nuestro deseo interior interno. Ahora, la pregunta es: ¿y eso que usted y yo estamos anhelando y deseando cuando nos acercamos a la presencia de Dios es conforme a la voluntad de Dios? ¿Es algo en lo cual Dios se deleita tanto en escuchar mi oración como en responderla o no? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Vimos la última vez algunos ejemplos del mismo gran apóstol Pablo, cuando en ocasiones pidió y la respuesta de Dios fue otra. Amén, amados hermanos. Pero Pablo entendió el propósito de Dios en su respuesta. Cuando hablamos, por ejemplo, del aguijón en la carne en 2 de Corintios 12. Cuando hablamos, por ejemplo, también cuando él anhelaba partir y estar con Cristo, lo cual era mucho mejor, porque estaba preso en Roma. Y él escribe a los filipenses: estoy preso. En otras palabras, el apóstol siente que es posible que su partida esté cercana. Puede ser que muera como mártir, o puede ser que sea liberado. ¿Qué le pido a Dios? Que sea liberado y seguir sirviendo a su iglesia, sirviendo a Dios y a su iglesia, o que me prepare para morir con valor como mártir de Cristo. ¿Qué le pido? ¿Verdad? Tanto anhelo como partir y estar en su presencia, pero entiendo que quedar, él finalmente declara, aquí es necesario por causa de la iglesia, del pueblo de Dios. Dios todavía iba a usar a su siervo para edificar la iglesia del Señor. No era el momento de tomar la vida del apóstol, de recoger al apóstol y llevarlo a la presencia del Señor. Pero por un momento el apóstol habla
Anhelo partir, pero también anhelo estar aquí para ser un instrumento de bendición en la iglesia, a la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, amados hermanos. Ahora, mientras estamos hablando, esa fue la experiencia del apóstol. ¿Cuál es la suya en esta noche? ¿Cuáles son los anhelos de su corazón? ¿Está seguro que la voluntad de Dios está allí? ¿Sabe usted en esa decisión, en esa petición que tiene delante de Dios, en ese deseo que lo ha perseguido por días, quizás semanas y meses? ¿Sabe usted si eso es obra del Espíritu Santo? Si Dios está allí, ¿ha orado lo suficiente? ¿O usted sencillamente de los que siente una cosa y arranca a correr, coge la maleta y vámonos porque sentí, y si lo siento es de Dios? ¿Quién le dijo? ¿No sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas? O sea, el corazón nos puede engañar. Mire, el corazón nos engaña tanto que de pronto usted dice: yo creo que Dios me ha dejado, yo no siento a Dios. Pero hermano, usted abandonó al Señor, usted se entregó de nuevo a una vida de pecado. No, estás viviendo en comunión, estás viviendo para Dios, sí. ¿Y por qué dices que Dios te ha dejado? Porque siento. Si nos fuéramos a mover por sentires, amada iglesia, qué locura, ¿qué sería de nosotros? Porque ciertamente a Dios no lo podemos ver. Pero la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, que andamos por fe. Mira, amados hermanos, si usted mira el Antiguo Testamento, hubo 3 muchachos fieles hasta la muerte, que cuando Nabucodonosor lo mandó llamar y les dijo: ustedes, ¿por qué no se han postrado delante de la imagen que yo edifiqué, mi imagen? Y cuando los instrumentos de música sonaron, el tamboril y la flauta y otros instrumentos, y la orden era que al oír los instrumentos todos se iban a postrar y iban a adorar mi imagen, ¿ustedes por qué no lo hicieron? Y ellos responden: sepa, oh rey, que no lo haremos. Aunque tengamos que ir a la muerte, aunque nos eches en el horno de fuego, no lo haremos. Hebreos genuinos, ¿cierto? Creyentes fieles. Ellos no iban a adorar una imagen, ellos no iban a caer en el pecado de la idolatría. Ellos adoraban al único Dios verdadero, alabado sea el Señor. Y dijeron: sepas, oh rey, que aunque nos arrojes a ese horno de fuego, no adoraremos tu imagen. Y el rey se enfureció e hizo calentar, por decirlo así, 7 veces más de lo normal, aumentar el fuego y que ardiera 7 veces más de lo normal, aumentara la temperatura. En la ira del rey él dijo que eso caliente más, y tomó hombres vigorosos, dice, de su ejército, tomaron a estos muchachos, los amarraron y así como estaban los arrojaron al horno de fuego. Y la llama era tal, el fuego era tan violento en ese momento, tan agresivo, que los que arrojaron a los muchachos los quemó el fuego. Los mismos soldados fueron quemados por el fuego. Y los muchachos, estos 3 jóvenes hebreos, caen dentro del horno. ¿Y qué momento para sentir la presencia de Dios? O tal vez no sentirla, pero estará Dios aquí en el horno de fuego. Y usted lee el relato bíblico. Tal vez no era el momento de decir: es que yo siento a Dios en este lugar. Era un momento terrible para estos 3 muchachos hebreos. Pero cuando ellos caen dentro de ese horno de fuego, cualquiera de nosotros diría: Dios me abandonó, Dios está lejos de mí, ¿dónde está Dios? No lo siento. Pero cuando el rey observa, sus ojos se agrandan, parpadea y sus ojos se agrandan y dice: ¿no echamos 3 en el horno? Sí, oh rey, yo veo 4. Y el 4 es semejante al Hijo de los dioses. Alabado sea el Señor, a su nombre gloria. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, la llama no arderá en ti, y si por las aguas, no te anegará. O sea, no te vas a ahogar ahí. Pero nosotros a veces estamos pasando por el fuego o estamos pasando por las aguas y decimos: Dios no está. Esta prueba es tan terrible que yo hace días que no siento a Dios y yo no sé si Dios me oye.
tal vez Dios se olvidó de mí. ¿Quién dijo, amado hermano? Dios siempre está. El Espíritu Santo no se ha ido, aún mora en tu corazón. Y recuerde que el Señor Jesucristo habló de que no solamente el Espíritu Santo vendría y haría morada, sino que el Señor dijo: el que obedece mis mandamientos, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama, y yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él. O sea que no estamos solos, tenemos la ayuda y la presencia continua del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su nombre gloria en nosotros. Alguien dirá: entonces no te quejes, hermano, no llores más. Claro, en nuestra debilidad hay momentos que lloramos, aunque nos digan no lloren más, pero esa es nuestra humanidad. Pero eso no significa que Dios no esté. Amén, amados hermanos. Y ahora mira lo que estamos descubriendo a través de la palabra del Señor: que usted anhela la voluntad de Dios y que Dios lo ayude, y usted se postre y usted no sabe ni cómo pedir y solo llora y gime. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y que ese anhelo de conformarnos a la voluntad de Dios, de que Dios me ilumine en mi camino y me ayude a ser perfecto delante de Él, agradable delante de Él, en otras palabras, es fruto del Espíritu Santo, de su obra en mí. Él mora en mí y Él quiere llevarme a ser semejante a Cristo. Es que usted ve que si sigue en el versículo que continúa, en el versículo 28, saltando un poquito, pero ya regreso al 27, dice: y sabemos, una vez termina de hablar de esta intercesión que el Espíritu Santo hace por nosotros, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y yo diría en esta noche: ¿cómo no nos van a ayudar a bien? Sino que cuando nosotros no podemos orar en el sentido de no sé cómo orar, el Espíritu Santo me ayuda a orar, y lo que le estoy pidiendo o el Espíritu pide por mí en ese gemir es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando uno pide conforme a la voluntad de Dios, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Sí o no? Sí. Alabado sea el Señor. ¿Cómo no me van a ayudar todas las cosas para bien, aún en medio de las adversidades y calamidades? Si el Espíritu Santo siempre está conmigo, me ayuda en mi debilidad y hasta me ayude a orar conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo no todas las cosas me van a ayudar para bien? O sea, note en este capítulo 8 de Romanos la presencia y la obra del Espíritu Santo en la experiencia del creyente. ¡Qué glorioso, amada iglesia! Qué lindo enamorarnos cada día más en esa relación con Dios y con su Espíritu que mora en nosotros. Por supuesto, el Padre, el Hijo, pero en particular nos estamos refiriendo hoy a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén, amados hermanos. Y si usted lee un poquito más en el verso 29, dice, terminando el verso 28, dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Y aquí era donde quería llegar: para que fuesen hechos. O sea, ¿cuál es el propósito final de Dios con usted y conmigo? Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. A su nombre sea la gloria. ¿Y nos falta mucho o poco? Llegar a ser como Cristo. ¿Lo lograremos aquí en esta vida? No, perfección no la lograremos aquí. Pero un día, ¿será esto real? Sí, porque la Biblia dice, como están esperando en el capítulo 8 de Romanos, vimos, esperando la redención de nuestro cuerpo, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un cuerpo glorificado. En otras palabras, un cuerpo que no peca, que no es vulnerable espiritualmente hablando, como lo es el cuerpo nuestro de carne y afectados por la caída, por la naturaleza pecaminosa. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén, amados hermanos. Entonces, la voluntad de Dios es conformarnos a la persona de su Hijo. Entonces, en esta misma oración, en este mismo orar conforme a la voluntad de Dios, que nosotros muchas veces no comprendemos, no sabemos la voluntad de Dios y no sabemos cómo orar,
el Espíritu Santo nos está ayudando, dice aquí la Biblia. ¿Está escrito o no está escrito? Está ahí escrito. Aunque muchas veces sea como una obra imperceptible, desconocida, misteriosa para nosotros, pero la Biblia lo dice aquí, que Él intercede por nosotros. Qué lindo sería cada vez que en la angustia de tu corazón te arrodillas a orar, o cada vez que usted y yo nos arrodillemos a orar, en ese mismo momento, entrando en esa comunión linda con nuestro Dios, le digamos al Espíritu Santo: ayúdame a orar, como dice allí Romanos 8:26. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. Y si hay que gemir, aquí estoy. Ayúdame a gemir en la presencia del Señor, y que mi oración sea conformada a la voluntad de Dios por tu divina ayuda e intervención. ¿No le parece maravilloso pedir la ayuda del Espíritu Santo cada vez que vayamos a orar? Es que mire lo que dice aquí. Nos ayuda en nuestra vida de oración. Amén, amada iglesia. A su nombre sea la gloria para siempre. Escuche esto. Estamos hablando aquí en el verso 27 de que más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme, oiga, porque el Espíritu cuando intercede, cuando ora, lo hace conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo no va a ser conforme a la voluntad de Dios si el Espíritu Santo es Dios? Y Él sí que sabe cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso Él ora e intercede conforme a la voluntad de Dios. Y es una oración perfecta que tiene respuesta afirmativa. Mire la ayuda del Espíritu Santo. Entonces escuche esto, hermano. Dios, el escudriñador de corazones, mira las emociones que surgen dentro del creyente al dirigirse a Él en oración, y sabe perfectamente lo que el Espíritu quiere decir con los gemidos que Él produce en nuestro interior. Dios conoce los deseos y anhelos que el Espíritu Santo produce en el corazón, y sabe que son acordes a su voluntad, porque el Espíritu intercede pidiendo para ellos solo lo que Dios se propone impartirnos. Una oración perfecta, una oración conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu sabe cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dios escudriña los corazones de los creyentes y encuentra anhelos indecibles de conformar sus vidas a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo toma estos gemidos y los presenta ante Dios en forma articulada. Se hace de nuestros gemidos, en otras palabras, una oración. Bendito sea el Señor. Aunque los creyentes no pueden especificar sus peticiones a Dios de manera adecuada, ya que no conocen suficientemente su voluntad, el Espíritu Santo traduce estos gemidos y los conforma a la voluntad de Dios. Qué lindo. Aquí dice porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y concluimos: por lo tanto, estas oraciones serán oídas, porque el Espíritu intercede por los hijos de Dios con gemidos que son agradables a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo dicta aquellas peticiones y enciende aquellos deseos que son consistentes con los propósitos divinos y que son dirigidos a las bendiciones mejor convenientes para nosotros. Oye, amado hermano, en toda nuestra vida de oración el Espíritu Santo está presente, ayudándonos a orar, encendiendo en nuestros corazones deseos santos de conformarnos a la voluntad de Dios. Yo creo, amado hermano, según esta enseñanza, que entre más nosotros anhelamos conformarnos a la voluntad de Dios, más anhelamos la oración. Un creyente que ora, que ama orar, es un creyente que anhela conformarse a la voluntad de Dios. Y ese anhelo, causado por la morada, la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, se expresa a través de una vida de oración. Por eso es extraño que un llamado creyente no ore, no le guste orar, porque entonces ¿a quién quiere parecerse él? ¿A quién quiere conformarse él? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién?
Pero cuando el Espíritu Santo en nosotros mora y produce en nosotros ese anhelo, repito, de conformarnos a la voluntad de Dios, a la semejanza de Cristo, no podemos menos que hacer que orar. Porque yo por mí mismo no puedo, hermano, conocer la voluntad de Dios, ni yo mismo por mi propio poder conformarme a Cristo, a su voluntad, a su semejanza. Yo necesito la ayuda de Dios. Yo soy débil, yo fracaso una y otra vez en mi intento de perfeccionarme, de hacer la voluntad de Dios. Soy débil. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Necesito depender continuamente de Dios. Y cuántas veces orando cometemos errores, y cuántas veces orando y buscando la presencia del Señor cometemos faltas y ofendemos a Dios y ofendemos a nuestro prójimo buscando a Dios. ¿Qué si no lo buscamos? ¿Qué si en nosotros no hay ese sincero anhelo de agradar a Dios y de hacer su voluntad? Y porque yo entiendo que eso es lo que Dios quiere para mi vida, lo busco en oración, porque yo entiendo, yo comprendo que solamente Él es la fuente, que solamente Él es el ayudador, que solamente Él tiene el poder para transformarme, para moldearme, para hacerme mejor. No es en mi propio conocimiento, fuerza, intelectualidad, conocimiento, no, es en la presencia del Dios que todo lo puede, es en la presencia del Dios que derrama gracia, es en la presencia del Señor que transforma por medio de la operación del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Amén. Pero insisto, si no amas la oración, ¿cómo será posible esto en tu vida? Si no amas la oración, ¿cuál es la comunión real que hay con el Espíritu Santo en tu vida? ¿Realmente deseas en un día de 24 horas orar? ¿O es cada 3 días o cada semana? ¿Qué pasa, cristiano? ¿Qué hay en ti? Todos los días nos levantamos con hambre, hablo en términos físicos, y esperamos un buen desayuno, a menos que hayamos decidido ayunar ese día y someter la carne y decir: no, hoy no te doy alimento, quiero ayunar, quiero enfocar mi mente y mis pensamientos en Dios y me abstengo del alimento hoy. El lunes pasado tuvimos un ayuno muy lindo aquí, muy hermoso en este lugar. Bendito sea el Señor. Pero sentimos hambre, y eso es un signo de salud, de vitalidad, de buena salud en el cuerpo. Los enfermos a veces pierden el deseo hasta de comer, pero uno sanito y vigoroso quiere comer, y a veces hasta más de la cuenta. Pero un cristiano que no anhela alimentarse de Dios, de su presencia, que no ora, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu salud espiritual? ¿Y cuáles son las experiencias que en esa profunda y hermosa comunión en la presencia de Dios, en tu oración privada, puedes recibir de esa obra de Dios, de esa obra del Espíritu Santo que está trabajando en ti? Mientras tú oras y gimes en su presencia y anhelas hacer la voluntad de Dios en tu vida, ¿hay realmente ese anhelo? ¿Hay realmente esos espacios de tiempo en nuestro diario vivir? ¿Sí realmente eso sucede en nosotros? Debemos amar la oración, amada iglesia, y confiar en la obra y en el poder del Espíritu Santo cuando nos arrodillamos a orar. Y anhelar y pedirle al Espíritu Santo que encienda en nosotros esos deseos de orar, que los avive. Sí, amada iglesia, bendito sea el nombre del Señor, a su nombre, gloria, amada iglesia. Entonces, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, o sea, por los creyentes. Por lo tanto, escuche esto, hermano, estas oraciones serán oídas, porque el Espíritu intercede por los hijos de Dios con gemidos que son agradables a la voluntad de Dios.
El Espíritu Santo, repito, dicta aquellas peticiones y enciende aquellos deseos que son consistentes con los propósitos divinos y que son dirigidos a las bendiciones mejor convenientes para nosotros. Dado que el Espíritu intercede de acuerdo con la voluntad de Dios, sus oraciones siempre serán contestadas, siempre son contestadas. Las oraciones del Espíritu siempre son respondidas con un sí, precisamente porque el Espíritu siempre intercede de acuerdo con la voluntad de Dios. Qué garantía en nuestra vida de oración, amada iglesia. Qué ayudador todopoderoso. Y está siempre con nosotros. A su nombre, gloria. Y para concluir hoy, amados hermanos, 3 preguntas tengo aquí, las voy a responder rapidito. La primera, ¿qué pide el Espíritu por nosotros? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Qué pide? Porque dice que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué pide? Tengo aquí una respuesta. ¿Qué pide el Espíritu por nosotros? Óigalo bien. Que Dios cause, ocasione, produzca las decisiones y circunstancias que más exalten y glorifiquen a Cristo en nuestras vidas, cuando no sabemos cuál es la específica voluntad de Dios por causa de nuestra debilidad. Me gusta esto, me llama la atención, porque alguien diría, me postro y que el Espíritu Santo me ayude a pedir por un deseo de mi carne, por un anhelo terrenal, por una petición egocéntrica en la cual yo quiero a toda costa que se haga lo que quiero, lo que deseo, lo que anhelo. No. Él pide que Dios cause, ocasione, produzca las circunstancias y decisiones que más exalten y glorifiquen a Cristo en nuestras vidas. Sin duda, todo lo que el Espíritu Santo pide por nosotros cuando intercede por nosotros traerá gloria a Cristo y exaltará a Dios en nuestra vida. No serán peticiones egoístas, no serán peticiones hechas en la carne, sino que el fruto, el resultado de estas peticiones será que Dios será glorificado y exaltado más en nuestras vidas. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Y yo le digo, hermano, no hay razón para entristecerse. ¿Por qué? ¿Acaso como cristianos no es lo que más anhelamos? Que Cristo sea exaltado y glorificado en mi vida. ¿No debe ser esa nuestra razón y motivo y propósito en la vida o no? Sí, amén. ¿Quién de nosotros no quiere agradar a Cristo en todo lo que habla, en todo lo que hace, en todo lo que dice? Y que lo que habla de palabra, lo que diga de lo que en su palabra, en sus hechos haga, glorifiquen y exalten al Señor. No a nosotros, sino al Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces no se trata de una petición egocéntrica centrada en mí, en mi voluntad, sino que tú quieres y que lo que tú quieres, eso se ha hecho en mi vida. Y el Espíritu Santo sabe cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y todo lo que el Espíritu Santo intercede en esta oración por nosotros, sin duda va a exaltar más y a glorificar más a Cristo en nuestras circunstancias y en nuestras decisiones. ¿Cuántos alabamos al Señor? La segunda pregunta, ¿cómo el Espíritu pide por nosotros? Bueno, ya lo dijimos, con gemidos indecibles. Estos gemidos son nuestros gemidos, pero también son los gemidos del Espíritu, porque Él los dirige, los produce y los inspira en nuestros corazones. Y hay 2 cositas aquí, escuche con atención. Estos gemidos se basan en, primero, un profundo deseo y dolor de corazón porque Cristo sea magnificado en nuestras vidas. Y segundo, una debilidad que nos deja confusos y sin saber cómo esto va a suceder o debería suceder. Así que no estamos seguros de cómo deberíamos orar, pero estamos seguros de que queremos que Cristo sea magnificado en nuestros cuerpos. Esta es una clase de oración que es centrada en Dios, más que en mi necesidad, centrada en Dios, en su gloria y en su voluntad. ¿No deberían ser así nuestras oraciones, amados hermanos? Que en todo lo que pidamos y anhelemos en el corazón, Dios sea glorificado. Si no es así, ¿cuántas veces vamos a orar y no es conforme a la voluntad de Dios? Y por eso el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda.
Alabado sea el nombre del Señor. El Padre escudriña nuestro corazón y oye este gemir. Él oye este profundo anhelo de exaltación a Cristo en nuestro corazón. Y Él oye la clara intención del Espíritu de que tales decisiones y circunstancias sucedan de la manera exacta que traerá mayor gloria al nombre de Cristo. Una de las razones por las que esto es tan importante es que esto significa que en el mismo momento de algunas de nuestras frustraciones más profundas, nuestros gemidos son el trabajo mismo del Espíritu de Dios por nosotros y no contra nosotros. Por último, la última pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo pide por nosotros de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué Él pide de esta manera por nosotros? Dice que intercede conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo pide por nosotros de esta manera? Respuesta: para que Dios reciba toda la gloria. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo, amado hermano? A su nombre sea la gloria, amada iglesia del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Bendito sea el Señor. Qué lindo, hermano, que en nuestras oraciones sea Dios el que reciba la gloria. En lo que estamos orando, en la respuesta que esperamos de Él. Que Dios sea exaltado y magnificado en nosotros. ¿No somos acaso sus hijos y Él es nuestro Padre? ¿No hemos sido acaso creados para alabanza de la gloria de su nombre? ¿No es eso lo que enseña la Biblia? ¿No hemos sido creados acaso para reflejar a Dios, el carácter de Dios? La Biblia dice que fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza. Y alguien dijo, el propósito de Dios al crearnos era que reflejáramos, como un espejo puede reflejar una imagen, nosotros reflejar la gloria y el carácter de Dios. Esto, hermano, es muy bíblico, es muy cristocéntrico, es muy centrado en Dios. Eso nos libera de egoísmos a la hora de orar. Eso nos libera de peticiones en la carne a la hora de orar. Porque realmente lo que estamos anhelando es que en lo que yo le voy a pedir a Dios, que se haga la voluntad de Dios. Y si ese es mi anhelo, lo que yo estoy anhelando, en otras palabras, es que Dios sea exaltado y que Dios sea glorificado. Porque ¿acaso Dios no es glorificado cuando se hace su voluntad en mi vida? ¿O cuando se hace mi propia voluntad? ¿Cuándo Dios es glorificado y exaltado en mi vida? ¿Cuando se hace su voluntad o cuando se hace mi voluntad? Por supuesto, cuando se hace la voluntad de Dios en mi vida. Así que cuando usted y yo nos arrodillamos a orar, en nuestra humana debilidad no sabemos qué pedir, cómo orar, pero anhelamos que la voluntad de Dios sea hecha. No tenemos la capacidad para comprender la mente de Dios, el corazón de Dios, el propósito de Dios en una circunstancia, en una decisión de nuestra vida, pero sí hay el anhelo de que Dios sea glorificado. Y como yo quiero agradar a Dios y que se haga su voluntad, no arranco a correr, hermano, y a hacer lo primero que sienta en el corazón, sino que me postro en la presencia del Señor. Pido la ayuda del Espíritu Santo. Empiezo a orar en la presencia de Dios. Y si no hay palabras, puedo contar con la ayuda del Espíritu Santo. Puedo contar con la ayuda del bendito intercesor divino. Puedo contar que cuando no pueda decir ni una palabra y solo hay llantos, sollozos y gemidos, ahí está el Espíritu Santo obrando. Ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Pero será una oración que será oída, porque Él dice aquí la Escritura, en esos gemidos intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria. Que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas, que amemos la oración y que nunca olvidemos cuando te arrodilles a orar, cuando nos arrodillemos a orar: Espíritu Santo, ayúdame, necesito tu ayuda en esta oración. A veces quizás sin deseo de orar, nuestra carne es débil, pero someto mi carne, soy débil, ayúdame a orar, Espíritu Santo, y que lo que pida sea conforme a la voluntad de Dios, se haga la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuántos decimos amén, amados hermanos? Le invito a estar de pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Ore ahí donde te encuentras, mi amado hermano, aquí en el templo o allí en el hogar. Quizás esa es la lucha que hay en tu corazón y el anhelo más grande y más profundo de tu alma en esta noche, y lo ha sido así siempre desde que te convertiste, desde que Dios te salvó. Un hijo, una hija de Dios que quiere agradar a Dios, que anhela
hacer la voluntad de Dios. Y han venido luchas y tentaciones, porque así es también nuestra peregrinación aquí. Hay tres enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Y la batalla es ardua, es difícil, es violenta muchas veces, pero no estamos solos en este camino y en esta batalla. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra humana debilidad. En esta noche, hermano, ahí donde estás, eleva tu oración y dile al Espíritu del Señor: ayúdame, Señor, en mi humana debilidad, en mi flaqueza como ser humano, como hombre débil, como mujer débil. Dile, hermana, en el Señor a Cristo, y dile: ayúdame, Espíritu Santo, en la vida de oración. Motiva mi vida de oración. Dile en esta noche: Señor, Espíritu Santo, enciende en mí el deseo de orar. Ayúdame a gemir, a interceder, a clamar. Enciende en mí el santo anhelo de conformar mi vida a la voluntad de Dios. Y en consecuencia, esa sea la motivación y ese sea el modelo de mi oración, que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y cuando lleguen los momentos de oración, Señor, en la mañana, en la tarde, en la noche, esos momentos que yo separo cada día para orar, oh divino y bendito Espíritu, que tú estés allí conmigo, que tu presencia real esté allí. Sabemos que tú moras en nuestro corazón, que siempre estás allí, pero ayúdanos a orar, ayúdanos a interceder, ayúdanos a llorar, ayúdanos a gemir en tu presencia, Señor. Y escucha el clamor de tu iglesia, escucha la oración de este hermano, de esta hermana en el Señor, que ora, que llora, que gime, que te busca, que cierra la puerta de su habitación y se postra en su cuarto o en la sala de su casa cada mañana o cada noche, o viene al templo y se postra en tu presencia y ora, anhelando la dirección de Dios en su vida, anhelando la ayuda del Espíritu Santo, anhelando que lo que va a hacer, en la decisión que va a tomar, que Dios sea glorificado y que la voluntad de Dios sea hecha en esa vida. Si ese es tu anhelo, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, ayúdame en esta noche, antes de salir a casa, antes de regresar al hogar esta noche. Dile aquí en el templo: ayúdame, Espíritu Santo. Esta palabra que hemos escudriñado en esta noche, que nos revela la obra divina del Espíritu Santo cuando intercede con gemidos indecibles en el corazón del cristiano, del creyente, del salvo, del hijo, de la hija de Dios. Dile: Señor, yo creo en tu obra, Espíritu Santo. Podrías decirle: yo creo en ti, Espíritu Santo, y yo creo en tu obra en mí, en mi corazón. Yo creo en ti, yo creo en tu obra, yo creo en esta intersección bendita que nos describe el libro de Romanos. Ayúdame a orar en mi debilidad y a perseverar en el camino de fe. Ayúdame, Espíritu Santo, antes de salir a casa, en este templo te lo pedimos. Y los hermanos que oran a la distancia también te lo piden en esta noche. Ayúdame, divino ayudador, consolador divino, el Paracleto, el ayudador, el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra humana debilidad a conformarnos a la imagen del Hijo, a la voluntad de Dios, aún en nuestra vida de oración. Cuánto no más en nuestra vida de oración y de dulce comunión con nuestro Dios. Ayuda a esta iglesia aquí presente, cada hermano, cada hermana, cada hogar, cada familia que clama, a los que están en sus hogares. Ayúdanos, Señor, a orar. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta intercesión maravillosa que nos describe Romanos 8. Ayúdanos, Divino Espíritu, en nuestra vida personal de oración, a orar conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ayudarnos. Gracias por levantarnos. Gracias por enseñarnos a orar, a anhelar, a amar la oración, por encender esos anhelos en el corazón del creyente, en nuestros corazones. Te damos gracias y gloria. Recibe alabanza y gloria y honra en esta noche. Recibe toda exaltación. Te damos gracias y te damos gloria, Padre Santo, Hijo de Dios y Espíritu Santo de Dios. Aleluya.
Amén y amén. A su nombre, gloria, amada iglesia. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. A su nombre, gloria.